muchachos, observamos que ahora vamos a trabajar con las llamadas medidas de centralización o también llamadas medidas de tendencia central. ¿Qué cosas son ellos? Son algunos indicadores que nos orientan a cómo se presentan los valores que estamos acá trabajando en las diferentes tablas o cuando no están en tablas incluso. En una de ellas es la llamada media aritmética o media simplemente, que es el valor representativo de un conjunto, es decir, es el valor que puede reemplazar a todos y el valor de la suma vendría a ser la misma. El valor de esta media aritmética, que la vamos a representar con X raya, es igual a la suma de todos los datos que aparecen en una distribución, suma de los XY, entre el total de datos que se tiene. Por ejemplo, quiero hallar la media aritmética de 16, 14, 12, 18 y 20. Entonces, la media aritmética, el X raya, será igual a sumar el valor de 16 más 14 más 12 más 18 más 20 y dividirlo entre la cantidad de valores que se tiene, en este caso entre 5. Rápidamente observamos, 16 con 14 suman 30, 12 con 18 30, más 30 anterior 60, más el último 20, 80. 80 entre 5, la media aritmética resulta ser igual a 16. Quiere decir que si todos estos datos se reemplazan por el valor de 16, la suma seguirá siendo 80. Este es el primer valor de una medida de centralización. Otro es el valor de la mediana. La mediana es aquel valor que tiene la característica de dividir en dos partes de la misma cantidad de datos a toda la distribución. Si toda esta línea representa la distribución de datos, entonces la mediana tiene la característica de que a su derecha debe aparecer el 50% de los datos y a la izquierda también debe aparecer el otro 50% de los datos. Siempre divide en dos partes con la misma cantidad de datos. ¿Cómo calculamos el valor de la mediana? El valor de la mediana se va a calcular según la cantidad de datos con los cuales se va a trabajar. Si la cantidad de datos n resulta ser un valor par, entonces la mediana va a ser la semisuma de los términos centrales. Los dos términos centrales que aparezcan en esta distribución, le tomamos la mitad y sumamos. Y esa es la media. Pero si el valor de n, la cantidad, es un valor impar, hay una cantidad impar de datos, entonces la mediana será justamente igual al término central de esa distribución. Entonces tenemos dos formas de trabajar con la mediana. Si la cantidad es par, semisuma de términos centrales. Si la cantidad es impar, igual al término central. Pero no te olvides que cualquiera sea, siempre los datos están ordenados. En este caso tenemos los datos ordenados en forma creciente. 12, 13, 14, 14, 15, 17, 19. Contamos la cantidad de datos que aparecen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como es una cantidad impar, entonces ubicamos al término central. El término central que aquí aparece vendría a ser 14. Y este valor vendría a ser el de la mediana. A su izquierda y a su derecha aparece siempre la misma cantidad de datos. Finalmente, la moda. La moda viene a ser aquel valor que se repite más veces. La moda es el que se repite mayor número de veces en una distribución. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 15, 16, 16, 17, 17, 16, habrán elementos que se repitan y otros no. El 15 aparece una sola vez, 17 aparece dos veces, 16 aparece tres veces. Entonces, la moda en este caso viene a ser dado por el valor de 16. ¿Por qué? Porque es el que más veces se repite. Las distribuciones pueden tener una sola moda o dos modas y se llaman bimodales, o tres modas trimodal. Para un mayor número de modas ya no tendría sentido que nos indique justamente sus características. Estos indicadores nos dan una idea aproximada de cómo es la distribución, pero si tenemos 100 modas, sinceramente pierde esa información. Las distribuciones también pueden ser amodales, es decir, no pueden, digamos, no tienen moda.
no necesariamente están obligados a tener alguna moda. Pueden no tenerla y se les llama distribuciones amodales. Ahora, estos tres criterios, la media, la mediana y la moda, las vamos a trabajar en tablas. Hemos desarrollado lo que es una tabla de datos cuantitativos discretos. En una tabla de datos cuantitativos discretos sabemos que aparecen las llamadas frecuencia absoluta simple, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Pues bien, ahora esta tabla va a ser utilizada para determinar cuáles son los valores de las medias, de la media, de la mediana y de la moda. Entonces, veamos en un primer momento cómo calculamos la media aritmética en una tabla de datos. El cálculo de la media difiere de lo que es cuando no aparece en una tabla. Cuando ya tenemos una tabla, existe un indicador que es la frecuencia, que señala el número de veces que aparece cada dato en esta tabla. Por lo tanto, cuando decimos sumamos todos los datos, tendré que sumar el 14 una vez, el 15 7 veces, 16 6 veces, 17 2 veces. Entonces diremos, será la suma de cada dato multiplicado por el número de veces que se repite, es decir, por su frecuencia. Repito, cuando aparece en una tabla de datos, la media aritmética o simplemente media es la suma de cada dato multiplicado por su frecuencia y dividido entre el número de datos. Para nuestra tabla, la media aritmética sería entonces de la forma siguiente. Sería 14 por 1, ahí está, 14 por 1, más 15 por el valor de 7, más 16 por el valor de 6, más 17 por el valor de 2. Veamos, 14 por 1, 14. 15 por 7 saldría 105. 16 por 6, 96. 17 por 2, 34. Sumamos 96 y 14 suman 110, más 105 sumaría 215. 215 más 34 saldría 249. Y todo esto dividido entre el valor de la cantidad de datos. ¿Cuántos datos será? 16. Por lo tanto, la media aritmética saldrá 249 entre el valor de 16. Aproximadamente esto debe salir 15,4, digamos, aproximadamente. Y ya tenemos el valor de la media aritmética de esta distribución. La media aritmética siempre se va a encontrar entre el menor y el mayor de los datos. También debemos de reconocer cómo se calcula la mediana. Y en el cálculo de la mediana va a aparecer ahora, entonces ahora vamos a ver cómo es el cálculo de la mediana para datos que se presentan en tabla. En el caso de calcular la mediana, vamos a reconocer un elemento que es la frecuencia acumulada. Cuando la frecuencia acumulada del dato i sea mayor o igual a la mitad de los datos, entonces justamente ese dato del lugar i viene a ser el valor de la mediana. Es decir, todo depende cómo aparece la frecuencia acumulada. Veamos, para nuestro caso tenemos que hay un total de 16 datos. La mitad sería 8. Aquel que sea igual o supere a 8 viene a ser el dato que corresponde a la mediana. En este caso 1 no lo supera. 8 es aquel que lo iguala por primera vez. Por lo tanto, el dato que está asociado con esta frecuencia absoluta vendrá a ser la mediana. De la tabla tendremos entonces que la mediana resulta ser el valor de 15. Finalmente, el valor de la moda. ¿Cómo calculamos la moda para una tabla de datos? La moda la vamos a calcular según lo que conocemos de ella. Es decir, aquel que tiene mayor cantidad de datos, tiene mayor frecuencia. Es decir, solamente observamos la frecuencia absoluta simple. Quien tenga la mayor frecuencia, en este caso, es la que corresponde al dato 15. Diré el valor. La moda será igual a aquel dato cuya frecuencia sea la mayor de todas. Y para nuestro caso, la moda resulta ser igual al valor de 15.
Y con eso reconocemos los tres valores correspondientes a la medida de centralización.